refiere a un cuadro gripal con fiebre, mialgia, diarrea, aproximadamente 2 semanas atrás, que se resolvió espontáneamente, como toda virosis, ¿no? Nos resfriamos, pasan 5 o 7 días y se resuelve. Este paciente ha sucedido lo mismo. Pero ¿cuál es el motivo de consulta? El motivo de consulta es que va a emergencia refiriendo un dolor muy fuerte en el pecho que comenzó hace 24 horas. El dolor es de tipo punzante, como una puñalada. Aquí nosotros podemos pensar que en algún momento, cuando hablábamos de cardiopatía isquémica, decíamos que lo característico de la angina o de la cardiopatía isquémica es el dolor precordial, ¿verdad? Pero si ustedes se acuerdan, clasificamos el dolor en dolor precordial típico y dolor precordial atípico. De acuerdo a esa clasificación, hasta este punto, ¿cómo podríamos clasificar el dolor que tiene este paciente? Varón, 35 años, sin antecedentes, con dolor precordial, de hecho retroesternal, irradiado al cuello, hombros, especialmente el izquierdo, y espalda, referido como una puñalada, quiere decir un dolor fungitivo. Hasta aquí, ¿podrían interpretar ustedes como un dolor precordial típico o un dolor precordial atípico? ¿Típico? ¿Quién dice lo mismo o quién dice otra cosa? ¿Quién piensa otra cosa? ¿Nadie? ¿Cómo es el dolor precordial típico? El dolor anginoso. Opresivo. ¿Qué más? Se irradia el hombro, a la cara interna del brazo, por el borde curital, inclusive hasta el dedo, puede marearse, tocar la bola del cuello. ¿Qué más? Sí, puede irradiarse al dorso, sobre todo en infartos o isquemia de cara posterior. Sí puede irradiarse al dorso. Hay algunas características que lo hacen dudoso como dolor precordial típico y parece también un dolor atípico. Primero, porque el dolor es fungitivo y esa es una característica muy patognomónica del dolor anginoso. Este paciente dice que es fungitivo. El dolor anginoso es opresivo. Si el dolor es fungitivo, entendemos que se siente en un lugar específico, en algún lugar. Retroesternal, dice él, pero debe ser, si le pidiéramos que señale, tal vez el paciente señalaría un lugar. El dolor típico
digo anginoso es difuso, es opresivo, pero es difuso. También tenemos algunos otros datos, como que el tiempo de duración, 24 horas. Un dolor por angina dura minutos. Si es una angina inestable, puede prolongarse hasta 20 o 30 minutos. Y si es un infarto de miocardio, más de 30 minutos. Pero es muy poco probable que sea 24 horas. El tiempo de duración del dolor. Hasta eso el paciente o ya se estableció el infarto y ya el dolor ha disminuido, o se murió el paciente. Vamos a ir viendo otras características. La localización retroesternal y radial al cuello, hombros y espalda puede considerarse como sospechoso, pero vamos a ver acá, intensidad 8/10, es un dolor muy intenso. Cuando es un infarto es habitualmente 10/10, es un dolor muy intenso y característicamente el paciente dice es un dolor que creo que me voy a morir, le da la sensación de que se va a morir, muy intenso. Y se asocia además a la sensación de falta de aire, de ahogo. Tiene factores agravantes. El dolor empeora con la inspiración profunda, al toser, al acostarse y al tragar. Recuerden, el dolor anginoso por infarto, por cardiopatía isquémica, no se modifica con la posición, con la deglución, con la inspiración, con los movimientos respiratorios. No se modifica. ¿Por qué? Porque hay un área isquémica. Porque el dolor es isquémico y una vez que se establece la isquemia hay un área que está isquémica y que está provocando dolor por isquemia. Entonces, un dolor persistente, constante, con sensación de ahogo, que no se modifica con esas características que el paciente está refiriendo acá. Entonces, hay factores agravantes, pero además hay factores atenuantes. Lo único que hemos mencionado en el dolor precordial isquémico es que mejora con el reposo. Aquí mejora al sentarse o inclinarse hacia adelante. Sentado o inclinado hacia adelante. Y tiene síntomas asociados. Fiebre de 38.5, sensación de disneo, dificultad para respirar, leve, realizar esfuerzos mínimos, tos seca ocasional, niega palpitaciones, mareo y síndrome. Hasta aquí es importante entonces recordar estas características clínicas porque todo dolor precordial o todo dolor torácico de cara anterior de tórax debe siempre plantearnos la necesidad de hacer diagnóstico diferencial. ¿Y cómo podemos hacer diagnóstico diferencial? Obviamente sabiendo las características de un tipo de patología y de otro tipo de patología para poder comparar. Eso es hacer diagnóstico diferencial. Parece esto, pero este no tiene esto y este sí tiene. Eso es diagnóstico diferencial. Para eso tengo yo que saber qué hay aquí y compararlo con eso que hay aquí y ver qué hay de uno y qué hay del otro para saber. Este dolor me parece más isquémico, debe ser un infarto, o este dolor me parece por una neuritis, por ejemplo. Aquí estamos frente a un paciente de 35 años, de hecho la edad también ya es casi un factor excluyente. Es muy raro que un paciente de 35 años tenga un infarto, puede ser, en medicina no hay nada escrito, pero no es lo más frecuente. Si tuviera 50 años sería más probable.
65 años, mucho menos probable. No tiene antecedentes, bien, antecedentes familiares, tabaquismo, obesidad, dislipidemia, no hay. Factores o elementos que nos permiten inclinarnos más hacia un diagnóstico e ir desechando otro diagnóstico. En el examen físico vamos a encontrar una presión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca de 90, una frecuencia respiratoria de 18 y una temperatura de 38.2 con una saturación de 98. ¿Qué les parece estos signos vitales? ¿Qué apoyan o qué van descartando estos signos vitales? Su frecuencia respiratoria está un poco baja en el fiebre, pero su saturación de oxígeno está bien. La presión arterial también está dentro de lo normal. La frecuencia cardíaca está un poco elevada, pero igual está dentro de lo normal. Podemos decir que Lo otro que dice de la consultación y por lo que dice que se alterna la vigilancia sería que hace pensar en un derrame pericardio o por último capaz una cardiomegalia, capaz por Chagas. sí. Entonces, vamos a ver que los signos vitales, a excepción de que está febril, el paciente tiene signos vitales normales. ¿Qué sucede en el transcurso de un infarto de miocardio? El paciente no tiene signos vitales normales. Está hipotenso y está taquicárdico, además de que está disneico. Al examen físico, en la auscultación cardíaca, aquí ya prácticamente nos da el diagnóstico, dice, se escucha un frote pericárdico. El frote pericárdico, si ustedes ya han llevado semiología, es un sonido duro, rasposo, como dos superficies que están frotándose una sobre otra, pero dos superficies rugosas, que se escucha mejor con el diafragma del estetoscopio en el borde external izquierdo inferior y con el paciente inclinado hacia adelante. Ahí es prácticamente tenemos el diagnóstico. A la auscultación pulmonar no hay nada. Si fuera un infarto de miocardio en el proceso, en el transcurso, ¿qué escucharíamos? ¿Normal o qué escucharíamos? ¿Qué produce un infarto del ventrículo izquierdo? Falla del ventrículo izquierdo. ¿Y qué produce una falla del ventrículo izquierdo? Edema pulmonar. Entonces, ¿qué escucharíamos acá? Estertores crepitantes finos bilaterales bibasales. Eso escucharíamos. Y a la palpación, no hay dolor a la palpación de la pared torácica. ¿Este dato es importante? Es importante, ¿por qué? Porque los dolores torácicos pueden producirse por condilitis, fracturas, neuritis, contracturas, problemas musculoesqueléticos. Entonces, si yo toco y no le duele, significa que no es de caja torácica, no es infarto de miocardio, tengo un frote pericárdico, es una pericarditis, es una inflamación del pericardio. Entonces vamos a ver las enfermedades del pericardio. Como ustedes saben, el pericardio es esta serosa que cubre, protege
fija en todo el mediastino al corazón y que permite un movimiento suave durante cada sístole y diástole. Es una serosa, está formada por dos hojas, un pericardio parietal y un pericardio visceral, y que tienen un líquido que cumple las funciones como de lubricante para permitir un movimiento cardíaco normal. Esta serosa puede ser asiento de procesos infecciosos, inflamatorios, tumorales, que afecten su función, que afecten su estructura y que en conjunto van a dar lugar a diferentes tipos de enfermedades del pericardio. Entonces, la cantidad o el tipo de enfermedades que pueden afectar el pericardio son muchas, propias del pericardio o por compromiso externo del pericardio que afecta el pericardio. La etiología es amplia entonces, y para poder estudiarlo vamos a dividirlo en una pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva, que son las formas más frecuentes en las que diferentes enfermedades se van a manifestar o van a afectar el pericardio para provocar alteraciones en su estructura. Cuando hablamos de pericarditis aguda, ya estamos hablando de un proceso inflamatorio agudo del pericardio. Es un proceso inflamatorio agudo, quiere decir que tiene una duración menor de 6 semanas. El pericardio, como una serosa que cubre todo el músculo cardíaco, tiene una parte interna que es la hoja visceral parietal, el pericardio parietal, y otra visceral que es la que está adherida al epicardio, y entre estas dos hojas hay un espacio que es un espacio virtual que contiene líquido, que es un trasudado plasmático y que existe en una cantidad aproximada de 50 ml, y esto permite un movimiento suave del corazón durante las sístoles del ciclo cardíaco. Este pericardio, como toda serosa, tiene inervación, tiene irrigación y por lo tanto tiene terminaciones nerviosas. Por lo tanto, cualquier proceso que afecte el pericardio va a provocar dolor. Un dolor nociceptivo. El espacio que hay entre las dos hojas decíamos que es un espacio virtual, y el líquido es un líquido claro, transparente, tal cual un trasudado plasmático, en la misma composición que el plasma. Este pericardio se puede inflamar, como ve aquí, y como todo proceso inflamatorio cursa con ¿qué? Vasodilatación, congestión, aumento de la permeabilidad vascular y salida de líquido al intersticio. Ese es un proceso inflamatorio agudo. Además, cursa con estimulación de determinaciones de nociceptores que van a dar lugar a respuesta dolorosa.
Las causas que pueden provocar una pericarditis aguda hay muchas, pero principalmente y las más frecuentes son las infecciosas. Dentro de las causas infecciosas, las más comunes son las postvirales. Quiere decir que cualquier infección viral, sobre todo una infección que afecte vía aérea superior, en este caso cualquier cuadro gripal, puede dar lugar a una inflamación pericárdica, a una pericarditis aguda. Los virus son la causa más frecuente, especialmente relacionados al coxsackie, etovirus, adenovirus, parvovirus, influenza, VIH, virus de la parotiditis, citomegalovirus, virus del infarto. En nuestro caso clínico, hay un antecedente de un cuadro gripal 2 semanas antes. Hay un antecedente y por lo tanto esto es muy importante como para hacernos pensar que este paciente tiene una pericarditis postviral. No solamente los virus pueden afectar al pericardio, sino también bacterias. Y la diferencia es que cuando es viral, tiene un curso clínico, y cuando es bacteriano, sabrán ustedes que va a haber gran invasión, formación de detritus, formación de secreción purulenta, y va a dar una pericarditis aguda purulenta. Ya el líquido va a ser diferente, líquido pericardio. Las pericarditis bacterianas son menos comunes, pero indudablemente, por esto que les menciono, son más graves. Esta contaminación del pericardio habitualmente se produce por la presencia de infecciones en órganos vecinos, neumonías, infecciones del mediastino, mediastinitis, por ejemplo, perforación esofágica, por ejemplo, la perforación por algún alimento punzante, un hueso, las espinas de un pescado, que pueden enclavarse en el tejido esofágico, perforar y provocar un camino por donde haya pasaje de bacterias hacia el mediastino y compromiso pericárdico. También puede ser por diseminación hematógena de procesos e infecciones a distancia. Muy particularmente, son capaces de tener diseminación hematógena, es decir, migrar hacia la circulación sanguínea e ir a ubicarse en otro lugar, los estafilococos. Los estreptococos que van a dar lugar a una infección aguda y el Mycobacterium tuberculosis que va a dar lugar a la misma pericarditis, pero más lenta, más solapada, que una pericarditis crónica. También pueden haber pericarditis fúngicas y pericarditis parasitarias raras, la verdad nunca he visto, pero pericarditis virales y pericarditis bacterianas sí he visto y son bastante graves. Eso en cuanto a causas infecciosas. Hay también causas no infecciosas. Dentro de las causas no infecciosas, en el número 1 o primer lugar está la inflamación pericárdica por una enfermedad autoinmune. De hecho, el 70% de las pacientes que tienen, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, en algún momento de su enfermedad van
artritis reumatoide, condilitis anquilosante, enfermedad intestinal inflamatoria, fiebre reumática, que les decía en algún momento, nunca he visto un paciente con fiebre reumática en etapa aguda, pero como ven, las enfermedades autoinmunes con frecuencia cursan con inflamación pericárdica. Entonces, una paciente con artritis reumatoidea, con una vasculitis, con un lupus eritematoso, que de pronto ya me diga, doctora, que me duele el pecho, mire, así el dolor, ¿qué es lo primero que voy a pensar? Lupus activo con compromiso pericárdico. También pueden haber pericarditis traumática, por ejemplo, por una contusión torácica en un accidente de tránsito, y iatrogénicas postquirúrgicas, sobre todo durante el cateterismo cardíaco. Neoplásicas, metástasis de cáncer de pulmón, mama, linfoma, leucemia, melanoma, con frecuencia afectan el pericardio. Pacientes con insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal aguda, que estén con acumulación de urea por encima de 200 o 250, son pacientes que pueden desencadenar un proceso inflamatorio por el exceso de urea a nivel pericárdico y desencadenar una pericarditis urémica. Después de un infarto de miocardio, también, habiendo un área necrótica, puede haber una pericarditis postinfarto, que es una pericarditis epistenocárdica temprana, que es una inflamación del pericardio en la zona adyacente al infarto. Y el síndrome de Dressler, que es una pericarditis tardía después de un infarto y que es una reacción inflamatoria del área circundante al infarto a nivel miocárdico y que aparece semanas o meses después de un infarto. Algunos fármacos, ferritoína, isoniazida, hidralazina, pero particularmente cualquier quimioterapia puede dar lugar a una inflamación pericárdica, y también con frecuencia cuando hay radioterapia por cáncer de mama, cáncer de pulmón, osteosarcoma, y que tiene que irradiarse, el pericardio es una serosa muy sensible que puede ser afectada por este tipo de procesos en el tratamiento de un tumor. Fisiopatológicamente, ¿qué sucede? Sucede un proceso inflamatorio. Y como todo proceso inflamatorio tiene esta secuencia que les decía yo de una injuria, de una lesión que va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Entonces necesitamos de un estímulo inicial, y en este caso puede ser virus, bacteria, uremia, que desencadena una lesión a nivel de las células mesoteliales de esta serosa que es el pericardio. Este primer estímulo da lugar a una respuesta inflamatoria donde se van a liberar mediadores proinflamatorios que ya conocen: factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, sustancias vasodilatadoras como histamina, bradicimina y prostaglandinas. Todo un proceso inflamatorio. Seguido a eso, aumento en la permeabilidad vascular con salida de líquido o extravasación de líquido al intersticio, pero además algunas proteínas hacia el espacio pericárdico. Y luego, edema y engrosamiento. Como todo proceso inflamatorio, en circunstancias normales, tiene un inicio y tiene un fin. El pericardio se edematiza, se vuelve más engrosado, y la fibrina se deposita sobre las superficies pericárdicas, creando una superficie rugosa. Ya no es una superficie lisa y por lo tanto da lugar
isquiotiroide pericardio. En este contexto, el paciente va a manifestar síntomas, principalmente de dolor. Vamos a escuchar un frote y un aumento de líquido que existe entre las hojas visceral y parietal, que se llama derrame pericardio. Este es un corazón normal, cubierto por su pericardio, y este es un corazón cubierto con su pericardio, pero inflamado, porque hay un proceso inflamatorio y dentro de la respuesta inflamatoria hay extravasación de líquido que va a ocupar el espacio que era virtual y que ahora es real porque contiene gran cantidad de líquido. Esto se llama derrame pericardio. Según la causa, se clasifican en pericarditis aguda, viral, bacteriana, hepática, autoinmune, neoplásica, según la etiología. Según las características del derrame, puede ser un líquido claro, pericarditis sedosa, con gran cantidad de proteínas, pericarditis fibrinosa, con la presencia de detritus celulares que nos muestra que es bacteriana, donde ha habido fagocitosis, muerte celular, y encontramos entonces una pericarditis purulenta. Si es que ha habido un trauma por accidente o un trauma iatrogenia en un procedimiento quirúrgico, será una pericarditis hemorrágica, o también puede ser una pericarditis caseosa, sobre todo relacionada a la presencia de un exudado denso, espeso, típico de hongos o de bacilo de la tuberculosis. Y según el curso clínico será aguda cuando tiene una duración menor de 6 semanas, incesante cuando dura más de 6 semanas, pero menos de 3 meses y aún no desaparece, recurrente cuando hay una pericarditis que aparece, se trata y vuelve a aparecer, y crónica cuando dura más de 3 meses. Las manifestaciones clínicas que son claves para el diagnóstico son el dolor torácico, que es típicamente retroesternal. Es retroesternal y manifiesta la presencia de estímulos a los nociceptores que tienen normalmente el pericardio. Puede irradiarse a los hombros, especialmente al lado izquierdo, al cuello, a la espalda, a veces a los brazos. Es de tipo pungitivo, agudo y pleurítico. Pleurítico se refiere no a la pleura, sino al dolor que se origina en la serosa, y que una serosa inflamada que tiene nociceptores del dolor, al moverse o al estimularse, va a provocar más dolor. Ese es un dolor pleurítico. Es un dolor pleurítico que se modifica con la respiración, con la posición. ¿Por qué? Porque modifica el roce entre dos superficies del pericardio que está inflamado. Varía entonces con la posición, se agrava con el decúbito supino, mejora al sentarse, mejora más todavía al inclinarse
y esta modificación de acuerdo a la posición es un elemento casi patognomónico de que el dolor se trata por inflamación pericárdica. Variación con la deglución, porque el proceso de deglución implica distensión del mediastino por efecto del movimiento esofágico y puede provocar disfagia. Y el otro dato importante es la presencia de frote pericárdico. El frote pericárdico prácticamente nos da el diagnóstico, es un ruido rasposo que lo vamos a escuchar en los dos ciclos cardíacos, que es un ruido sisto-diastólico, que lo podemos confundir con un soplo. Rara vez habrá un soplo que abarque sístole y diástole. Este ruido ponemos el estetoscopio sobre el precordio del paciente y lo escuchamos fuerte, sin variación, tanto en sístole como en diástole. Y lo ponemos en foco aórtico, lo ponemos en foco mitral, lo ponemos en foco tricuspidio, lo ponemos en mesocardio, se sigue escuchando de la misma manera, con la misma intensidad. Entonces es un ruido rasposo, sistodiastólico, sobre todo a nivel del borde esternal izquierdo, en el cuarto espacio intercostal para esternal izquierdo, con el paciente inclinado hacia adelante y en expiración forzada. O sea, ahí se oye mejor. Pareciera entonces un infarto del miocardio, pero las características nos muestran que tiene diferenciales muy importantes. Sin embargo, cualquier dolor retroesternal, precordial, tiene que hacernos, tiene que obligarnos a hacer diagnóstico diferencial. En cuanto a los síntomas sistémicos, la fiebre es común, sobre todo asociado a causas infecciosas. Cursa también con síntomas generales como malestar, mialgias, fatiga y tos seca por las terminaciones vagales que tiene el pericardio, que dan lugar a una irritación y presencia de tos. Las complicaciones de una pericarditis pueden ser dos: evolucionar hacia un derrame masivo, un derrame pericárdico, y evolucionar más allá del derrame pericárdico hacia un taponamiento cardíaco. Cuando hay un derrame significativo, el paciente va a tener síntomas de insuficiencia cardíaca, va a tener disnea, va a tener signos de bajo gasto cardíaco, taquicardia, hipotensión, debilidad, mareos, y esto que se llama pulso paradójico. Este pulso paradójico es cuando tomamos el pulso, hay una caída de la presión arterial, hay una caída de la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Volvemos a esta imagen donde vemos un pericardio y un pericardio con líquido en su interior, en un derrame pericardio. Cuando nosotros escuchamos frote pericárdico en un paciente que viene por dolor retroesternal, en el caso de la historia clínica, que es un paciente que de forma aguda ha presentado el cuadro clínico y que en el cual encontramos frote pericárdico, significa que hay inflamación pericárdica con unas serosas que están descubridas, una superficie serosa irregular que provoca ese ruido rasposo que uno lo puede auscultar. Pero este frote pericárdico puede desaparecer en cualquier momento, y no es porque haya un tratamiento. Puede desaparecer, ¿por qué? Porque hay un incremento
del líquido que separa más las hojas pericárdicas y que en ese momento evita el roce entre las hojas pericárdicas y por lo tanto el frote desaparece. Entonces, si tenemos un paciente que ingresó y que tenía un frote pericárdico y que al día siguiente no tiene derrame, no tiene frote pericárdico, ojo, ese paciente no es que está mejor, ese paciente ha hecho un aumento del derrame pericárdico y está acumulando gran cantidad de líquido entre las celosas pericárdicas. El acúmulo de líquido puede ser abundante, tan abundante que ocasione una compresión del corazón. El corazón se siente, está apretado, comprimido. Y durante la sístole el corazón se contrae, puede contraerse todavía. El problema es que durante la diástole el corazón necesita relajarse y no tiene espacio porque está rodeado de líquido y ese líquido lo está presionando. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuál es el riesgo de un derrame pericárdico masivo que llegue a producir esto que se llama taponamiento cardíaco? La acumulación de líquido masiva que dificulta el llenado diastólico. Y si no hay llenado diastólico, el corazón va a tener una contracción, pero sin un volumen sistólico eficaz, desencadenando síntomas de bajo volumen, de bajo gasto cardíaco y al mismo tiempo síntomas de congestión por una dificultad en el llenado diastólico. La sangre se acumula hacia atrás. Tenemos la tríada de Beck que caracteriza el taponamiento cardíaco, caracterizada por hipotensión. La causa es esa. No hay un adecuado volumen sistólico porque no hay un llenado diastólico. Ingurgitación yugular porque todo el volumen se queda hacia atrás. Y ruidos cardíacos apagados, es decir, si escuchábamos frote pericárdico, pero escuchábamos podíamos escuchar con el frote, con la desaparición del frote y la acumulación de líquido, tenemos todo una pared de líquido que hace que los ruidos cardíacos, primero que el frote desaparezca y que los ruidos cardíacos los escuchemos extremadamente amortizados, disminuidos, porque hay una pared de líquido que impide su difusión. En el electrocardiograma, vamos a hacer un electrocardiograma, y cuando hay una pericarditis, o sea, en el proceso de la inflamación aguda, vamos a tener una elevación del segmento ST, pero a diferencia de un infarto de miocardio, cuya elevación del segmento ST es por áreas, de acuerdo a la obstrucción de una arteria determinada, en la pericarditis, esta elevación del segmento ST se ve en todas las derivaciones cardíacas, con excepción de B1 y AB1. Quiere decir que es muy importante saber que si es que hay una elevación del segmento ST, puede ser un infarto, un proceso isquémico, pero un proceso isquémico afecta un vaso sanguíneo, determinado vaso sanguíneo, coronaria izquierda o una rama de la coronaria izquierda. Y se presenta en cara anterior, cara posterior, septum, pero no
derivaciones. En la pericarditis aguda, la elevación del segmento ST se presenta en todas las derivaciones excepto B1 y AB. Cuando el derrame se instala, así como tenemos ruidos apagados, por una cantidad de líquido que interfiere la auscultación, también esa cantidad de líquido en el derrame pericárdico impide la captación eléctrica del ciclo cardíaco. Vamos a tener entonces un electrocardiograma con complejos QRS pequeños en todas las derivaciones. Otra característica importante de la pericarditis por taponamiento, o sea, con derrame masivo, ondas T aplanadas y complejos QRS de bajo voltaje en todas las derivaciones. Podemos pedir una radiografía ante la sospecha de un derrame pericárdico masivo, aunque lo ideal actualmente es tener un ecocardiógrafo y ver el derrame pericárdico en ese momento. Pero podríamos ver esto que tal vez han aprendido, que es la copa de champán invertida, es una imagen típica de derrame pericárdico. Pero en este caso, vemos esta radiografía para identificar un gran derrame pericárdico que seguramente está provocando un taponamiento cardíaco. Este taponamiento cardíaco, ¿a qué va a llevar? Va a llevar a un shock obstructivo. ¿Por qué? Porque al acumular líquido en el espacio pericárdico, comprime las cavidades cardíacas, comprime el corazón, lo aprieta. Esto impide principalmente el llenado diastólico. Si no hay un adecuado llenado diastólico, limita el retorno venoso que se va acumulando de forma retrógrada, pero además reduce el volumen sistólico. Hay un volumen sistólico muy pobre, por lo tanto hay un déficit de gasto cardíaco causando hipoperfusión tisular, insuficiencia cardíaca, llevando al paciente a un estado de shock, que dentro de la clasificación de shock se llama shock obstructivo. Esto se puede tratar y es una urgencia. Hay que vaciar este pericardio. Han debido ver ustedes cuando dicen derrame pericárdico o taponamiento cardíaco, ya no más y en emergencia a nivel subesternal, hacen una punción, sacan líquido y si es que es necesario le conectan directamente un catéter para drenaje. ¿Por qué? Porque eso le salva la vida inmediatamente al paciente. Que si lo dejamos así, el paciente se va a morir con un shock obstructivo. Entonces, esto obliga al taponamiento cardíaco, porque tomando en cuenta esta triada de B, sospechemos el taponamiento cardíaco. Si el electrocardiograma nos muestra esto, con mayor razón, y si tenemos en emergencia un ecógrafo y se ve el derrame pericárdico, hay que drenar inmediatamente. ¿Por qué? Porque el paciente está con un shock obstructivo y se va a morir. Luego se hará tratamiento de acuerdo a la causa. Si es que es viral, reposo, antiinflamatorios, tal vez corticoides. Si es que es autoinmune, tratar la enfermedad de base. Si es que es bacteriano, se complica un poco más. Hay que hacer, como todo proceso donde hay acumulación de pus, hay que drenar, o sea, hay que hacer una pericardiotomía, hay que drenar el líquido y el paciente tiene que quedarse con ese drenaje hasta que ya no haya más producción
y obviamente utilizar antibióticos. Si es que es neoplásico, también igual habrá que ver la causa que está provocando y tratar según la causa de la pericarditis, del derrame pericárdico y hacer el tratamiento de urgencia del taponamiento cardíaco. En la pericarditis crónica ya hablamos de una inflamación pericárdica que va más allá de los 3 meses. Como todo proceso inflamatorio crónico, cursa con fibrosis, con reemplazo del tejido normal por tejido cicatrizado. Entendiendo y recordando eso, un pericardio inflamado por más de 3 meses va a sufrir la misma evolución y el mismo proceso cicatrizado. Si es que es un pericardio que ha estado y que está inflamado de forma crónica, al cicatrizarse, el tejido pericárdico se reemplaza por un tejido que ya no tiene las mismas características de la serosa pericárdica. Es un tejido fibroso, cicatrizal, que comprime el corazón. En este caso ya no tenemos líquido que comprime, tenemos un pericardio que está con un traje ajustado, como describen como una coraza pericárdica, que produce lo mismo, una gran dificultad en el llenado diastólico, porque el pericardio cicatrizado no le da espacio a que haya relajamiento durante la diástole. Por lo tanto, no hay un adecuado llenado cardíaco, ventricular, y no hay un adecuado volumen sistólico, manteniendo un bajo gasto cardíaco con un aumento del retorno venoso, con un aumento de la congestión retrógrada del circuito circulatorio. Entonces, en la pericarditis constrictiva tendremos esta situación en la que radiográficamente podemos ver que se dibuja claramente el área cardíaca contenida dentro de esta estructura refringente, hiperclara, que es el pericardio. Esto se llama coraza pericárdica. Y tendremos constantemente complejos de bajo voltaje. Entonces, esto constituye una pericarditis crónica o pericarditis constrictiva, su nombre ya lo está diciendo, hay una constricción del músculo cardíaco. El pericardio se hace fibrótico, se adhiere al miocardio y forma una coraza rígida que dificulta el llenado diastólico. La causa más frecuente en nuestros medios es tuberculosis. Los síntomas son de bajo flujo sistólico. Ya entienden por qué. Son de bajo flujo sistólico, astenia, disnea, edema. Y también signos y síntomas de congestión derecha, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edema, pulso paradójico, tercer ruido cardíaco por un abrupto llenado ventricular al inicio de la diástole. En el electrocardiograma, complejos de bajo voltaje, y en la radiografía del tórax, un área cardíaca normal, en la que muchas veces se ve una imagen que rodea o encapsula la imagen cardíaca. En resumen, una pericarditis constrictiva va a ser causa de insuficiencia cardíaca, pero una insuficiencia cardíaca
¿Qué ocurre? Porque el pericardio rígido fibrótico calcificado impide que los ventrículos se expandan durante la diástole. Esto genera una falla diastólica con función sistólica conservada. Es decir, no hay problema en la sístole, solamente que no hay llenado diastólico y el ventrículo en sístole se contrae con bajo volumen, lo que da lugar a congestión venosa y bajo gasto cardíaco. El pulso paradójico se produce porque en inspiración el ventrículo derecho comprimido empuja el tabique interventricular hacia el ventrículo, hacia la cámara ventricular izquierda. Y durante la expiración hace lo mismo el ventrículo izquierdo sobre el ventrículo derecho, provocando una alteración diastólica, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, y provocando una gran congestión en venas pulmonares y en venas suprahepáticas. Los mecanismos fisiopatológicos claves por los cuales se produce la insuficiencia cardíaca en la pericarditis congestiva es porque hay una limitación en el llenado diastólico, hay una interdependencia ventricular porque la rigidez que otorga el pericardio endurecido obliga a los ventrículos a compartir un volumen total fijo, es decir, ese volumen no puede aumentar. Cuando el ventrículo derecho se llena más durante la inspiración, se produce un empuje del septo ventricular abombando sobre el ventrículo izquierdo, que reduce el espacio para que se llene el ventrículo izquierdo durante la diástole. Se igualan las presiones, la compresión externa puede llegar a ser tan severa que las presiones diastólicas se igualan. Y habíamos hablado nosotros que para que haya un adecuado llenado ventricular y una adecuada contracción sistólica, juega un rol importante la diferencia de presión. En este caso no existe diferencia de presión. ¿Por qué? Porque el corazón está comprimido y las presiones diastólicas se igualan. De las cuatro cavidades se igualan. Y hay una disociación intratorácica e intracardíaca, donde las variaciones de presión durante la respiración no se transmiten al interior del corazón como normalmente sucede. El retorno venoso aumenta durante la inspiración, pero no puede entrar más sangre al corazón. ¿Por qué? Porque no hay espacio para llenado diastólico y se acumula en territorio venoso. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de este estado? Es que hay una falla derecha retrógrada, el signo de Kussmaul, que es cuando las venas del cuello se distienden durante la inspiración, cuando normalmente se deben colapsar, los ruidos cardíacos se alteran, en lugar de haber un frote pericárdico, hay un golpe pericárdico al detenerse abruptamente el llenado durante la diástole, y el pulso paradójico. El pulso paradójico, que ya les había mencionado, que es la disminución de la presión arterial sistólica más de 10 milímetros durante la inspiración, que se llama pulso paradójico. Ok, aquí nos vamos a quedar. Ya,